temas que me importan. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos listos ya con nuestra primera entrevista. Él es el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa. Patricio, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días, Fernando. Saludos a todas y a todos. Buenos días. ¿Por qué no me hace un balance, si puede, sobre lo que han sido estas semanas en que de pronto parece que todo se hubiese desencadenado de nuevo, pero con un poquitito, como si le hubiesen puesto vitamina al bicho? Bueno, es así, eso es lo que nos tiene tan preocupados a nosotros, que al margen de las medidas que se han tomado, claramente vemos que el comportamiento de la pandemia ha sorprendido o se ha adelantado con respecto al pronóstico que tenían muchos especialistas. Se pensaba que ya a fines del verano, comienzo del otoño, íbamos a tener un aumento significativo de cifras, pero esto se adelantó y eso obviamente nos debe obligar a reforzar algunas medidas que ya se han tomado y adoptar algunas medidas que, aunque sean menos acogidas por la comunidad, pero son absolutamente necesarias. Hoy, en términos muy prácticos, está aumentando el número en forma significativa de casos de nuevos pacientes contagiados. Progresivamente está aumentando la utilización de las camas de unidades de cuidados intensivos, y eso se traduce que para poder mantener la capacidad de respuesta frente a los pacientes gravemente enfermos por coronavirus, ya se plantea la posibilidad de suspender la cirugía electiva en el sector público y probablemente también en el privado, justamente para disponer de personal sanitario en cantidad y calidad suficiente como para mantener la respuesta frente al COVID, y obviamente para tener espacio para acoger a pacientes gravemente enfermos. Por lo tanto, es una acción delicada. Obviamente, estas son la respuesta frente a esta situación tan delicada, la vamos a tener que tomar como país. Obviamente, las autoridades sanitarias y de gobierno deben tomar las buenas decisiones, pero a su vez también solicitamos la comprensión, el entendimiento de la gravedad de la situación para cada uno de nosotros y para la comunidad en general. Sí, hemos estado llenos, Patricio Mesa, de signos o símbolos que tienen que ver con determinadas situaciones que eventualmente debieran preocuparnos. Voy a poner un par de ejemplos. Cuando se produce el primer contagiado en la Antártida, yo me acuerdo de haber estado en una entrevista con el ministro de Salud, Enrique París, ese mismo día, y él estaba bien enojado por esa situación y de alguna manera entendía que son de esas cosas que son muy difíciles de explicar en un terreno tan absolutamente controlado, donde todo el mundo sabe quién viene y quién va y los protocolos, si se cumplen o no se cumplen. Lo mismo pasó un poquitito con la traída a Chile del virus de Gran Bretaña. Otro signo reciente es la muerte de uno de los doctores más señeros en el combate del coronavirus en la región de Aysén. Son pequeñas muestras que dicen, a ver, aquí hay algo que aparentemente no está produciéndose de la forma en que debiera producirse en términos de trazabilidad, en términos de protección, en términos de anticipación de las posibilidades de contagio de este virus. ¿Qué tanto de eso, doctor Mesa, es atribuible a problemas objetivos, digámoslo así, de poder saber cómo se comporta este virus todavía? No, yo creo que esos ejemplos son muy significativos en el sentido que nos demuestran claramente que nuestro sistema de trazabilidad, testeo, trazabilidad y aislamiento todavía hay que mejorarlo de forma considerable. Y también nos demuestra que la forma de fiscalizar no ha sido totalmente estricta, que nos permita detectar o, por ejemplo, mantener en la Antártica, como usted decía, una población, un nicho de población totalmente aislada de la llegada del virus. Eso nos demuestra que como no tenemos las medidas óptimas de trazabilidad y aislamiento, como no tenemos la capacidad de fiscalizar 100%, digamos, justamente lo que está pasando y la movilidad en nuestro país, debemos tomar medidas que sean mucho más estrictas. Y sobre todo,
este es un llamado que hacemos de forma permanente. El mensaje de la autoridad sanitaria y de gobierno debe ser categórico y no debe permitir la confusión entre la comunidad. Y doy un ejemplo con respecto a esto. Yo en un canal de televisión pongo, y está hablando el subsecretario de redes asistenciales, manifestándonos su gran preocupación por el número de casos, la ocupación de camas UCI, de la cantidad de personas que fallecen como consecuencia de la infección por el virus, que no olvidemos que diariamente alrededor de 50 personas mueren contagiadas por el virus, mensualmente entre 1.000 y 1.500 personas mueren por esto, por lo tanto es una cifra muy dolorosa. Y cambio de canal, y en el otro canal está el subsecretario de Turismo diciéndonos lo conveniente que es reactivar la economía, que las personas deben viajar, que deben hacer turismo por el tema de salud mental, etcétera. Por lo tanto, la comunidad escucha ambos mensajes y dice aquí algo no está sucediendo bien. En algo, ni siquiera las autoridades que nos transmiten los mensajes se están poniendo de acuerdo qué es lo conveniente para el manejo de la pandemia en nuestro país. Por lo tanto, nosotros creemos que el mensaje debe ser categórico y que no lleve a ninguna confusión. Hoy estamos en una situación grave de pandemia en nuestro país, donde están muriendo alrededor de 50 personas al día, donde se están llegando a contagiar más de 4.000 personas en los últimos días y donde claramente la ocupación de camas críticas está siendo copada en su totalidad, y a eso le agregamos que, a diferencia del primer brote, cuando teníamos una capacidad de aumentar nuestra respuesta sanitaria en forma importante, hoy un elemento súper importante que hay que tener en consideración es que el recurso humano altamente calificado para el manejo de pacientes con la gravedad de pacientes con coronavirus no está en las mismas condiciones que hace 6, 7, 8 meses atrás. El personal está muy cansado, está afectado emocionalmente y con problemas de salud mental después de tantos meses de tanto esfuerzo, donde han visto morir compañeros de trabajo, donde han visto morir muchos pacientes, donde han tenido que vivir la dureza de ver familiares que saben que su familiar, su ser querido, su padre, su abuelo, un hijo se va a morir y ni siquiera se pueden despedir de él por las medidas de cuarentena. Pero a eso además ese personal de salud ve como, por ejemplo, el subsecretario de Turismo llama a vacacionar y ellos dicen, ¿de qué sirve tanto nuestro esfuerzo que nos estamos sacando la mugre justamente para enfrentar la pandemia si por otro lado le están diciendo a la gente vaya a los balnearios, vaya a los restaurantes, vaya a las playas? Sabemos que el tema económico es un tema tremendamente importante, sabemos, todos lo sabemos, pero en la medida que no tomemos medidas drásticas, el impacto en la economía va a ser mucho mayor y a más largo plazo. Por lo tanto, estos brotes o estos aumentos considerables de casos hay que manejarlo en forma estricta, categórica, con un manejo, con un mensaje que sea único y que sea muy consistente con la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Estamos conversando con Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Ahora hay una situación en torno a aquello, doctor Mesa, que tiene que ver con dos tipos de fenómenos. Un fenómeno es hasta qué punto mucho de este relajo que ha generado, desde las fiestas que se conocen en todos lados hasta esta situación un poco incoherente que usted ha señalado en la comunicación pública, ¿hasta qué punto de vista no tuvo quizás su génesis en la gigantesca expectativa que se puso en toda parte del mundo y en Chile también en el tema de la vacuna? En el anuncio de la vacuna, que la vacuna ya estaba aquí, llegaron los primeros 10.000 dosis, vamos a vacunar, como dijo el canciller Alamán el domingo pasado, vamos a tener a la mitad de la población vacunada dentro de los próximos 5 meses, dijo, 15 millones de raciones. ¿Qué tanto la expectativa de una mejoría atribuida a esta vacuna relaja la situación? Nosotros creemos que claramente eso también influyó porque hubo un mensaje muy exitista con respecto a la vacuna. Sabemos que para que la vacuna tenga efecto de protección de rebaño, tenga una medida de protección de la salud pública en general, en nuestro país por lo menos tienen que ser vacunados 15 millones de personas, 15 millones. Y para que logremos esa cantidad van a pasar varios meses. Y para que llevando un poco a la realidad, aterrizar a toda la comunidad, hasta el momento tengo entendido que han llegado 20.000 dosis de vacuna en nuestro país. Ni siquiera se ha podido vacunar
el personal de primera línea de las unidades de cuidado intensivo de los hospitales públicos y de las clínicas. Por lo tanto, la vacuna es una esperanza que a lo mejor nos puede ayudar en cómo enfrentar desde el punto de vista de salud mental lo que viene de la pandemia, que hay una luz que nos dice que a lo mejor algo va a poder en un plazo, a mediano plazo, en 6 meses más, un año más, efectivamente poder relajar muchas de las medidas. Pero eso queda mucho tiempo y por lo tanto ese exitismo con la vacuna yo creo que hay que moderarlo y decirle a la comunidad que la única vacuna que hoy en este momento está al alcance de cada uno de nosotros es la autoprotección, la protección personal, el autocuidado, la distancia física, el uso de mascarilla y todas las medidas que de forma reiterada hemos permitido. Mientras no exista una vacuna real, la única vacuna que hoy sirve para no enfermarnos y no enfermar nosotros mismos a nuestros seres queridos es justamente mantener las medidas de precaución. Y en eso no debemos confundirnos cuando mucha gente, pensando en la economía, que en los meses de verano son el sustento de la economía de muchas familias, en muchos sectores de nuestro país, eso es una realidad, pero a lo mejor como país en conjunto tenemos que hacer un esfuerzo para que ayudar a aquellos que son menos privilegiados que otros, y eso claramente tenemos que demostrar nuestra solidaridad. Pero también darle a entender que cuando un alcalde en particular de alguna comuna dice que nos van a matar nuestra actividad económica del verano, yo le preguntaría a ese alcalde, ¿eso en cuántas vidas de su comunidad se tiene que traducir? Porque claramente si nosotros aumentamos la movilidad y llevamos el virus de otras comunas a lugares pequeños, la población que se va a ver más afectada justamente es la población local de aquellas comunas turísticas. Y por lo tanto, cuando en esa comuna ya no tengan camas donde hospitalizar gente, o en esa misma comuna a una señora que está esperando meses o años para ser operada de vesícula, por ejemplo, le digan, no, usted tenía ahora el 20 de enero, pero se la vamos a suspender por motivo de la pandemia. Eso también hay que explicarle al alcalde, que alguien tiene que dar explicación para que, como para liberar, por digamos, mejorar la economía. Eso tiene un costo, va a tener un costo en personas enfermas, va a tener un costo en personas que se mueran y va a tener un costo también en personas que van a tener que postergar su acceso a distintas mejorías de problemas de salud justamente por la suspensión de las cirugías electivas. Sí, uno de las grandes dificultades que históricamente hay en términos comunicacionales es que hay sectores de la población que no necesariamente son sectores que uno podría denominar, qué sé yo, más con mayor cantidad de ingresos versus los menores cantidad de ingresos, porque se da en todos los sectores, probablemente más en personas que siempre han tenido una posibilidad de poder adquirir los beneficios de una buena salud, pero no es exclusivo de ellos, que es esta idea que tiene como nombre técnico en comunicación, se conoce como el síndrome de omnipotencia, que es algo que básicamente funciona bajo la siguiente lógica. Yo creo que lo que dice el doctor Mesa tiene razón y probablemente muchas personas se pueden contagiar, pero yo no. Tienen la idea de que todo le pasa a otros, pero no a uno. Y cuando eso se masifica, tú tienes fiestas como las que se han dado en todo orden de cosas en los balnearios que hemos visto, o personas, autoridades que llaman a hacer un turismo normal, suponiendo que no va a verse afectada su localidad por un aumento estrepitoso en el número de contagios, digamos. Porque eso puede ser que le pase a la comuna del lado, pero no a la propia. Así es, y podríamos usar el ejemplo de la comuna de Zapallar, donde justamente por la actitud irresponsable de un grupo de personas se pone en riesgo la salud de las personas que viven todos los días del año en esa comuna. Por lo tanto, si aparece un brote de coronavirus en personas que viven permanentemente en Zapallar, en Cachagua, obviamente ellas van a tener grandes dificultades para poder tener el acceso a la salud y probablemente ellos, si alguno se agrava, van a tener que ser trasladados a gran distancia de sus familias justamente por el contagio de esta enfermedad. Por lo tanto, acá
ahí quiero dar otro ejemplo. Mucho personal de salud o personas que se han cuidado mucho, en todos los rubros de personas que han tenido que salir a trabajar porque tienen trabajos esenciales, que se han cuidado mucho, han tomado todas las medidas en el transporte público, han hecho un esfuerzo tremendo, pero que se han contagiado porque en su casa algún miembro de la familia no ha sido respetuoso con las medidas de precaución, que asistió a una actividad social no permitida, que descuidó el uso de la mascarilla, etcétera, y esa persona, y que probablemente a lo mejor ni siquiera tuvo síntomas, contagió a un ser querido, a un nieto, a un esposo, a un hijo o a un abuelo, y ese abuelo enfermó gravemente y en muchos casos también falleció. Por lo tanto, queremos seguir insistiendo y por lo tanto no es el afán de, esto lo digo más que con rabia o más que para asustar, lo digo con mucho amor. Todos los días están muriendo en nuestro país alrededor de 50 personas infectadas por el coronavirus. Y por lo tanto, eso es una cifra seria, grave, que no debemos olvidar. Y dentro de esas personas, cualquiera de nosotros puede ser el número 51 que muera un día más adelante. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos y seguir extremando las medidas de precaución. Hoy ya lo han dicho varios especialistas, inicialmente las personas que más morían eran personas adultos mayores, con factores de riesgo. Pero hoy ya estamos viendo que no solamente las personas mayores o con factores de riesgo son las personas que pueden fallecer, estamos viendo fallecer gente muy joven también. Por lo tanto, el mensaje es que las medidas de prevención y de precaución son para toda la comunidad, no solamente para los que tienen factores de riesgo. ¿Y cómo ocurre, doctor Mesa, en toda la red de hospitales públicos y también incluso de clínica, con esta época de verano? Porque el verano es una época para vacaciones para todas las profesiones, no es algo que solamente competa a las personas que trabajan en el rubro A o rubro B, sino que incluye a médicos, incluye a personal de salud, incluye a todos quienes trabajan en los hospitales públicos, digamos, y me imagino que eso debe estar tremendamente alterado, ¿no? Totalmente alterado, justamente porque, bueno, primero tenemos alrededor de un 20 o 30%, tanto en el sector público como privado de salud, con licencias médicas por problemas de salud mental o otro tipo de cansancio. Es un 20 o 30% menos. Si a eso le agregamos que muchas de las personas ya no pueden dar más, y voy a dar un ejemplo de un colega que estaba en su tercer año de beca de especialización formándose para médico especialista, y el año pasado suspendió su beca para poder dedicarse exclusivamente justamente a salvar personas en una unidad de cuidado intensivo. Ese mismo colega sigue con la misma, el deseo de poder ayudar, pero físicamente él se encuentra sin no estar en condiciones para poder hacer un segundo aliento para enfrentar un nuevo pic tan severo como el del año pasado. Por lo tanto, hoy no basta con decir queremos reabrir 100.000 camas nuevas, lo que nosotros creemos que hay que celebrar de todas maneras. La pregunta es con qué personal de salud y en qué condiciones está ese personal de salud para enfrentar una cantidad de trabajo similar o mayor a la que tuvimos el año pasado. Bueno, y la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es? Bueno, nosotros creemos, y con respecto a lo de las vacaciones personal de salud también, todo el mundo asume que se dejen libres las vacaciones para todo el resto. ¿Y qué pasa con el personal de salud? Que normalmente en verano es donde se toma también sus vacaciones para estar junto a su familia, a sus hijos. Por lo tanto, todo el mundo quiere tener todos los beneficios de, por ejemplo, salir de vacaciones, pero que el personal de salud no, por ningún motivo, y que no suspendan, ojalá, la cirugía electiva y todo lo demás. Por lo tanto, nosotros queremos insistir que debemos ser súper rigurosos en las medidas que se tomen, y además que si se decreta un paso 2 en una comuna determinada, existan mecanismos de fiscalización para que se cumplan todos los requisitos y se le exija a la comunidad el cumplimiento de los requisitos y las condiciones de vida al estar en fase 2. Si estamos en cuarentena, que efectivamente sea una cuarentena lo más corta posible, pero en la cual podamos garantizar que las personas están cumpliendo fehacientemente las características de una cuarentena. Por lo tanto, algunas de las nuevas medidas que se anunciaron ayer creemos que son muy positivas, y a eso nosotros creemos que debemos sumarle una estrategia de un manejo comunitario de lo que son los problemas de salud mental que estamos viendo al interior de nuestra comunidad. Y eso hay que abordarlo, porque mientras no tengamos controlada la pandemia, obviamente tenemos que tener una estrategia especial para abordar los problemas sociales de salud mental que estamos viendo. ¿Qué solución comunitaria, por ejemplo, puede haber en torno a la salud mental?
Bueno, en eso nosotros le hemos pedido a nuestra Comisión de Salud Mental que nos haga una propuesta para nosotros hacerla llegar a la mesa social y a las autoridades sanitarias, pero también los equipos técnicos del Ministerio de Salud deberían, y con otros ministerios, deberían estar preparando una estrategia comunicacional dirigida justamente a la comunidad que les permita enfrentar de mejor forma cada una de las etapas del plan paso a paso, por ejemplo, que le permitan enfrentar ese temor que tiene la comunidad de subirse al metro donde hay hacinamiento y corran el riesgo de contagiarse, intervención en el personal de salud en términos de salud mental para cómo manejar la ansiedad que les produce la posibilidad que ellos tengan de llevar la infección desde su centro de trabajo, desde el hospital, desde un CEFAM, etcétera, hacia su casa. Y por supuesto también otra cosa que podemos hacer es, dentro de la estrategia de salud mental para el personal de salud, darle todas las mejores condiciones de trabajo que les podamos dar en términos de elementos de protección personal, en términos de todos los elementos para hacer una buena trazabilidad, etcétera, para que el personal de salud, su única preocupación sea el manejo de la pandemia y no tener el riesgo permanente en su cabeza de contagiarse con el virus. Estamos conversando con Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Doctor, una de las cosas que ya aprendimos, y eso es un aprendizaje que me parece hasta cierto punto de vista positivo, es que nosotros vamos detrásito de lo que pasa en el hemisferio norte. Y por lo tanto, una forma eventual de poder mirar nuestro propio futuro es ver lo que está pasando en otras partes. ¿Cómo se está comportando el virus allá antes de que eventualmente tengamos una situación equivalente por estos lados? Bueno, eso es un muy buen ejemplo, puesto que vemos que el comportamiento del virus en los países nórdicos ha sido mucho más agresivo en su segundo brote. Y tenemos una situación más preocupante en nuestro país, que en esos países del norte el recrudecimiento de la pandemia se manifestó al término del verano, comienzos del otoño. En cambio, nosotros no hemos tenido una disminución significativa al llegar a primavera y verano del número de nuevos casos contagiados. Por lo tanto, nos hace prever que vamos a tener un verano con un aumento considerable de casos y obviamente nos preocupa más qué va a pasar ya en los meses de otoño y invierno. Por lo tanto, si ya vemos que muchos países las medidas de mayor aumentar la movilidad, con dejar de mantener las medidas de autocuidado, fueron suspendidas y hoy esos países justamente han tenido que regresar a medidas mucho más estrictas que hace meses atrás, eso nos llama a nosotros a meditar esto y decir que efectivamente tenemos que tomar medidas precoces para que nosotros podamos evitar el colapso de nuestro sistema sanitario, podamos evitar en lo más posible el número de nuevas personas contagiadas y por sobre todo disminuir el número de personas que fallezcan como consecuencia del virus. Y a eso además agregarle que si suspendemos otro tipo de atención sanitaria como cirugía electiva, vamos a ver que en unos meses más también va a aumentar la mortalidad por pacientes que por tener patologías que no se pudieron resolver quirúrgicamente en una forma oportuna, muchas de ellas se van a complicar y van a requerir más días de hospitalización y van a tener mayor mortalidad. Como vemos ahora que un porcentaje importante de las camas que hoy están siendo ocupadas en la UCI son ocupadas por pacientes no COVID, que probablemente su evolución ha sido más torpia justamente porque debieron suspenderse sus cirugías meses atrás cuando estábamos en pleno pico de pandemia. Sí, desde ese punto de vista, doctor, ¿el Colegio Médico ha pedido alguna medida especial que no se haya hecho todavía? Bueno, hay varias medidas que hemos pedido y las hemos canalizado otra vez para que ustedes, la comunidad sepa. El Colegio Médico, nuestra presidenta, ha estado permanentemente participando en la mesa de salud con respecto al coronavirus y a través de esto se le hacen propuestas al gobierno. Además de eso, le hemos hecho llegar al Ministerio de Salud propuestas en distintos ámbitos. En ese día le entregamos una carpeta con 4 tomos con respecto a sugerencias que nosotros planteamos. Y en eso, más que dar un detallado detalle de las cosas que hemos propuesto, nosotros queremos insistir y poner a disposición del Ministerio de Salud y del gobierno toda la experticia, muchos colegas del Colegio Médico que son especialistas en manejo de pandemia, a poder aportar con todo lo que ellos tienen como experiencia justamente en el manejo de este tipo de situaciones. Nosotros precozmente habíamos pedido que se reconsiderara el tema del cierre de frontera, incluso el cierre del aeropuerto de Santiago. Habíamos también que se hiciera un análisis mucho más exhaustivo justamente de los pros y contras de esto del permiso de vacaciones, y así una serie de cosas que hemos pedido
y una de las cosas que hemos insistido en forma permanente, que hay que potenciar la trazabilidad. Hay que reconocer que el testeo está muy bueno, que la capacidad de respuesta hospitalaria fue muy buena también en el primer brote, pero que hay que mejorar claramente lo que es la trazabilidad y el aislamiento. Y en eso tenemos mucho que avanzar. Normalmente en los países que han manejado de mejor forma la pandemia, por cada persona que está contagiada por el coronavirus se han logrado por lo menos identificar 10 personas que han sido contacto estrecho. En nuestro país estamos muy distantes de aquello. Muy pocas comunas ni siquiera se acercan a ese número. E incluso países que han sido mucho más exitosos han logrado identificar 30 contactos estrechos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que si yo pesquiso precozmente a las personas que fueron contactos estrechos, que potencialmente pueden estar contagiadas y transmitiendo el virus a otras personas, yo las puedo aislar y de esa forma circunscribir a espacios geográficos muy pequeños o grupos sociales muy pequeños un brote de infección. Y en eso nuestro país tiene mucho que avanzar todavía, y para eso es fundamental que la atención primaria, a la atención primaria se le den todos los elementos necesarios justamente para poder reaccionar adecuadamente a eso. Y además, mientras exista este permiso de vacaciones, creemos y nosotros solicitamos explícitamente que a los balnearios o ciudades donde va a haber más movilidad con relación a este permiso de vacaciones, se le den todos los elementos de fiscalización, de testeo, de trazabilidad y de respuesta sanitaria adecuada para poder detectar precozmente el brote y aislar a las personas que estén contagiadas. Por ejemplo, en el caso de Cachagua, yo no sé qué pasó con las personas que ahí estaban contagiadas. Según la prensa, muchos de ellos retornaron a otra región, volvieron a Santiago, no sé. Por lo tanto, ese tipo de situaciones las comunas locales tienen que estar totalmente preparadas con los elementos aportados por el nivel central para el manejo de la pandemia. Sí, ahí hay un punto en torno a la trazabilidad que eso tiene dificultades logísticas, me imagino, bastante fuerte. ¿Cómo se hace la trazabilidad hoy día? Se supone que al paciente se le pregunta cuáles son sus contactos estrechos y después de eso se empiezan a hacer llamados a cada uno de los contactos estrechos. Y en eso también queremos hacer un llamado a la comunidad, que la comunidad tiene que colaborar en esto y tiene que ser muy seria y responsable en la respuesta que se da. En general también nosotros vemos que la comunidad trata de ocultar cuáles fueron sus contactos estrechos, justamente para que esos contactos estrechos no los declaren en cuarentena y tengan que dejar de ir a trabajar, sobre todo si son trabajadores independientes. Pero eso puede ser un pequeño éxito a corto plazo, pero a la larga se puede traducir en un impacto económico mucho mayor, incluso para esa misma familia, puesto que esa persona que no declaró ser contacto estrecho, no se le hace el seguimiento, no se aísla, y esa misma persona puede contagiar a muchos miembros de su misma familia, muchos de los cuales pueden enfermar gravemente e incluso morir. Por eso le pedimos a la comunidad que también en este manejo de la pandemia hay responsabilidades que también son de cada uno de nosotros. Si yo tengo 2 síntomas sugerentes de coronavirus, que he perdido el olfato, el gusto por las cosas, que estoy con fiebre, que estoy con cefalea, por favor consultar precozmente para que se le haga una PCR. Hoy la PCR no exige una orden médica, por lo tanto, si una persona tiene síntomas, precozmente primero deje participar en cualquier evento social masivo, por supuesto. Eso es fundamental. Y segundo, que se haga precozmente una PCR para poder confirmar o descartar precozmente justamente estar contagiado por el coronavirus. Y esos son esfuerzos que tenemos que hacer como comunidad, y esos mensajes ojalá de forma permanente los podríamos estar transmitiendo desde la autoridad sanitaria, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, porque eso es fundamental también, el comportamiento y la colaboración de la comunidad para el control lo más pronto posible de la pandemia en nuestro país. Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Un buen día y ojalá que nos vaya bien en las próximas semanas con respecto al manejo del virus. Ojalá, sí. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.